¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente en Tu Salud en Cayetano a través de Cayetano Más. El día de hoy vamos a entrar en un mundo poco conocido porque mucha gente pensará que no hay muchas alteraciones en la visión de los niños. El día de hoy voy a hablar con el doctor Manuel Prevost. Él es exalumno de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y actualmente él es especialista, es oftalmólogo, especialista en oftalmología pediátrica y estrabismo. Con él conversaremos de estas enfermedades porque a pesar que pensamos que no existen, es bastante frecuente. ¿Cómo estás, Manuel? Muchas gracias, querido Leslie. Un gusto de volverte a ver después de tanto tiempo. Un saludo también a tu teleaudiencia, a todos los heredianos y a los que nos ven a través de tu canal. Y sí, es un tema poco conocido, definitivamente, las enfermedades visuales en los niños, pero es súper importante poder detectarlas a tiempo por la implicancia que esto tiene, ¿no? A nivel del desarrollo mismo de la persona. Claro, nosotros usualmente conocemos que enfermedades como la hipertensión, diabetes, comienzan a malograr pues, la vasculatura, comienza a haber alteración en la visión, pero esto en personas mayores. ¿Cuáles serían los factores de riesgo para estos niños? Bueno, en realidad la catarata congénita, que es hacia lo que nos vamos a enfocar en esta oportunidad, es una condición, es una patología que definitivamente tiene que ser lo que como vulgarmente se dice pescada a tiempo por la implicancia que esto puede tener dentro del desarrollo visual de los niños. Por eso es importante poder detectarla desde incluso inmediatamente después del nacimiento, antes de que los niños ya les den de alta con sus padres. Antes de eso, en algunas instituciones se les sugiere poder pasar por oftalmología, porque si bien es cierto, el desarrollo visual del niño es a través de los meses, podemos detectar este tipo de patologías desde el nacimiento e incluso aparecen meses después, ¿no? Claro, hablando de las cataratas que aparecen en estos niños, ¿esto implicaría entonces que habría que hacerle pues un fondo de ojo a todo niñito que nace? Idealmente sí. Ahora, dentro de la consulta diaria que tenemos a veces, es un poco complicado hacerles entender a los padres la importancia del mismo, ¿no? Normalmente las cataratas congénitas son de tipo bilateral, ¿no? Y están bastante en relación no solamente de causas idiopáticas sin motivo o razón aparente, sino también están relacionadas con enfermedades sistémicas de los padres, ¿no? O pacientes o madres que han estado expuestas a otro tipo de estímulos, de pronto medicamentos o drogas o cosas o enfermedades como estábamos conversando, ¿no? Como la rubiola, que ha sido durante muchos años uno de los motivos por los cuales existían pues estas cataratas congénitas, que gracias a Dios ha ido bajando de acuerdo a la vacunación que se ha ido teniendo, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que no solamente pueden haber cataratas de los dos ojitos, que es lo más frecuente, sino las unilaterales, y que a veces es mucho más difícil pescarlas. Precisamente el fondo de ojo es la manera más efectiva que tenemos nosotros como oftalmólogos de poder ubicar ese tipo de problemas. Sin embargo, eso no significa que con que hagas un solo fondo de ojo y acá al año siguiente no lo vuelves a repetir. No es eso. Hay que seguir controlando al paciente y tratando de elucidar si es que existe algún problema, ya sea a nivel del cristalino o a nivel de retina, ¿no? En esos pacientitos que tienen el problema de las cataratas congénitas, que sería que el cristalino pues se opacificó, que esto es como una luna que permite pues el paso de la luz hacia el fondo de la retina. Este cambio que haríamos en esta lente, ¿es un cambio permanente o también por la enfermedad con que nacen se volvería a opacificar? Bueno, a ver. Cuéntame cómo es esto. El cristalino, como tú bien lo dices, ¿no? Es una lente transparente en realidad. Es una lente transparente que más o menos termina, normalmente durante el desarrollo fetal,
¿no? Está irrigada por una arteria que es la arteria hialoidea, la cual va degenerando conforme van pasando los meses, las semanas de gestación. Entonces, en algunos pacientes existe un remanente de esta arteria hialoidea que es la que permite formar algún tipo de cataratas unilaterales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es uno. Esos son, por ejemplo, en las unilaterales son las más frecuentes, cuando hay persistencia de este remanente vascular hialoideo, ¿no? Pero en las que son las más frecuentes, que son las bilaterales, que son aproximadamente el 60% de las cataratas congénitas, no estamos hablando de la frecuencia de dentro del grupo de cataratas congénitas, lo más frecuente son las idiopáticas, ¿no? Y las idiopáticas luego siguen las sistémicas. Ahora, ¿tú cómo las ves? Las ves como si fueran a veces pueden ser de tipo nuclear, porque el cristalino tiene la corteza, ¿no? Y el núcleo. Entonces, normalmente las cataratas de los adultos mayores son más de tipo nuclear, es lo del centro. En medio. Ajá. Exacto. En cambio, en las infantiles muchas veces son o bien en la corteza, o sea, en la parte externa del cristalino, o bien en las capas más externas incluso del mismo, o las más internas, que se pueden formar cataratas polares anteriores o polares posteriores, ¿no? Y que tienen en relación básicamente con estas persistencias de las vasculaturas, ¿no? Tales. Entonces, en realidad lo que se trata es evaluar. En el fondo de ojo es más fácil que tú veas la catarata, así sea cortical, ¿no? En una pupila bien dilatada, a que la veas o que intentes verla cuando la pupila está normalmente cerrada, que es de 2 milímetros o 1 milímetro. Entonces, por eso se les pide a los padres que lleven a los niños a sus revisiones periódicas para poder descartar, porque no solamente se puede presentarse desde el nacimiento, sino a través del tiempo. Entonces, cuando se presenta a través del tiempo, tú vas evaluando si realmente esto va mermando la visión del niño, o que incluso puede necesitar un tema quirúrgico, o lo puedes tratar ya sea con lentes o con parches, para darle, digamos, la terapia más conservadora posible hasta verificar si es que esto ya no tiene otro remedio más que la parte quirúrgica, y tratar de mejorar el pronóstico visual del paciente, ¿no? Normalmente dentro de la terapia, dentro de la evaluación de los pacientes, no está el control oftalmológico obligatorio, ¿no? Cuando nace un niñito, pues en una posta, en el hospital, ni en las clínicas tampoco. No, acá lamentablemente en Perú no es algo muy frecuente. Sí es bastante frecuente en países como España o Estados Unidos, ¿no? Incluso hasta en México. ¿Será por la incidencia de casos? No lo creo. Yo creo que es un tema de políticas de salud, me parece. Es mi opinión, porque en realidad, si bien es cierto, la prevalencia de esta enfermedad es menos del 1%, ¿no? Y en pacientes que son de países en vías de desarrollo como el nuestro es del 0,35%, igual sigue siendo menos del 1%, entonces como que no le dan la importancia, creo yo, que meritaría. Sin embargo, nosotros en consulta vemos cosas completamente diferentes, ¿no? En donde no solamente debemos preocuparnos de la presencia o no de cataratas, sino de otro tipo de diagnósticos diferenciales que nos hacen sospechar por qué es que el niño el ojito no comienza a fijar bien, o comienza a dar unos movimientos extraños, o creen que no, sí me sigue porque yo hago los ruidos y algo escucho. Claro, el niño se guía por el sonido más que por la visión. Entonces, sí hemos tenido casos en los que a veces ya muy poco o nada hemos podido hacer para poder rehabilitar a esos chicos, ¿no? Sí, justamente ahí iba la pregunta. Si yo lo ubico, ese niño nació con esta catarata congénita, nació con su cataratita ahí en el ojito,
cuándo es el mejor momento para tratarlo? Va a depender de la magnitud de la catarata, para empezar. O sea, normalmente existen hasta protocolos en donde si tú encuentras, por ejemplo, cataratas de menos de 3 milímetros que no alteran tanto el eje visual, tú puedes manejarlos con lentes y con parches. Sin embargo, las tendencias del tratamiento van cambiando. Entonces, lo que se sugiere ahora es, en cuanto a los tiempos, no hay mucha variación en realidad entre si es unilateral o bilateral. Claro. Pero siempre se les dice que sea dentro de las 6 primeras semanas de vida. Lo que sea Perico. Ahora, acá viene el quid del asunto, porque dices, ok, le quitamos el cristalino al niño, con los riesgos también que esto conlleva. Ahí tienes que hacer una evaluación costo-beneficio, digamos, de qué es lo que te puedes llevar también de sorpresa. ¿En qué se queda así el niño? Entonces dices, normalmente hace ya unos 10, 15 años, te decían que no podías colocarle un lente intraocular al niño sino hasta los 6, 7 u 8 años. Claro. Pero ahora la tendencia es colocarle lente al niño desde el año de vida y hacerle, obviamente, con un cálculo bien hecho, porque se tienen que hacer cálculos de lente intraocular de acuerdo a la edad del paciente, y de acuerdo a eso hacerles terapias de rehabilitación, que ahí es donde empieza lo difícil, digamos, para nosotros los que nos dedicamos a la oftalmología pediátrica, que es tratar de sacar del problema al niño lo más temprano y tratar de rehabilitarlo para que no se vaya a volver un ojo ambliope o perezoso, que es el gran problema, ¿no? Y que vaya un poco como a la par del otro ojito. Normalmente estoy hablando de cataratas unilaterales, más sencillo es tratar a las bilaterales, porque los vas cogiendo a los dos, ¿no? Claro. Y sobre todo que parte de la evaluación y evolución del niño es con la visión, ¿no? Que tiene que chequear qué está a su alrededor para poder desarrollarse, si no, no se va a poder desarrollar finalmente. Y supongamos que le cambies el lente ocular, y esa es mi pregunta que sí están en duda. ¿Se lo vas a cambiar más adelante porque el ojito va creciendo o ese lente es suficiente? No, ese lente se queda ahí. Ese lente se queda ahí, por eso se hacen cálculos aproximados de acuerdo a protocolos y estudios que se han hecho durante el tiempo, para tener tú, de acuerdo a la edad del niño, desde el año hasta los 7 años, digamos, tu proyección hacia qué es lo que quieres visualmente entrar, porque obviamente, como tú dices, ¿no? El ojito va cambiando, las longitudes del ojo van haciéndole al niño, de la hipermetropía se lo van tirando hacia la miopía siempre, y en base a eso haces cálculos. Ahora, existen ya la posibilidad de poder cambiar los lentes intraoculares, a pesar de que son cirugías mucho más delicadas, pero sí se puede hacer eso, ¿no? Antes no. Antes era el riesgo que tú corrías de poder mover estructuras, porque romper un saco capsular en donde va el lente, eso también afecta la calidad visual del paciente, y no significa que igual vaya a ver 20/20 o 20/30, puede verte mucho menos, ¿no? Claro, pero no implica pues una a la otra cosa. No. Claro. Nosotros usualmente, por ejemplo, en la parte de infectos, si yo veo una señora gestante que se infecta con rubiola, sí mandamos al oftalmólogo pues de entrada al niño, ¿no? Y otras ITS más y otras enfermedades más, pero normalmente no lo mando porque voy a decir, pues, ¿para qué lo voy a mandar? Claro, pero no, sí es importante. Y permíteme para responder la pregunta. Y el niño comienza a avanzar en su evolución, comienza a chocarse con las cosas, ahí comienzan a preocuparse. ¿Cuánto sería un tiempo máximo, para decirlo así, y que el tratamiento continúe siendo óptimo o 100% óptimo? Porque siempre hay que hacerlo, ¿no? Claro. 100% es difícil. Yo creo que dentro de los 2 primeros años de vida es importante hacer las correcciones. Hacer las correcciones del caso. Después es un poco más complicado. Ya cuando el niño tiene 4 o 5 años y no haya recibido un tratamiento, es bien difícil, a pesar que está dentro del rango de edad. Una vez que el ojito termina de ser un ojo de adulto a los 8 años, pasa esa edad, es bien difícil que tú lo puedas rehabilitar con mayor éxito. Porque no solamente es agarrar,
porque mucha gente pensará, tiene catarata, tiene una lente que está sucia, se lo saco y le pongo otro lente como en el adulto, y así no funciona para el niño. No, no funciona así. No funciona así. Por eso es que los que nos dedicamos definitivamente a cirugías de catarata infantil, la parte dura no necesariamente es la quirúrgica, sino el post. Esa es la terapia de rehabilitación, porque esa, con el tiempo. Y el padre o los padres muchas veces no tienen esa paciencia para poder ver resultados, quieren ver resultados ya. O sea, es cierto, vas a ver resultados inmediatos, como cuál, que los niños comienzan a enfocar mucho mejor las cosas, claro, pero pueden tener problemas durante, por ejemplo, cuando los alumbran con mucha luz, o cuando hay periodos en donde no hay mucha luz, en oscuridad también puede tener problemas, porque es un periodo de adaptabilidad o de neuroadaptación que demora un tiempo, ¿no? A veces más frecuente ver este tipo de casos es pacientes con síndrome de Down, que es mucho más difícil todavía pescarlos, ¿no? Y rehabilitarlos, ¿no? Porque ellos no te dan mucha información. Claro, yo creo que ahí en este grupo particular sí hay mucho más preocupación, ¿no? Por parte de los colegas, que lo mandamos a todos los especialidades para rodear. Sí, claro. Pero los resultados son, bueno, igual de hermosos cuando logras primero, o sea, llevándolos primero un tema quirúrgico o con parches y todo, y después lo vas rehabilitando. Es hermoso. Yo tengo pacientes así en los cuales las lágrimas, todo el mundo lagrima en mancha, ¿no? Los padres, hasta el médico mismo se emociona cuando logra sacar a los niños de eso, ¿no? Claro que sí. ¿Existe la posibilidad de que el papá tuvo, la mamá tuvo esta catarata al nacimiento y los hijos puedan tenerla? Sí, exacto. Sí, hay casos en donde he tenido casos en donde los niños, sus padres, el papá tuvo catarata, el hermano del papá tuvo catarata infantil, la abuela tuvo catarata. Sí hay un tema hereditario muy fuerte. Sí existe, ¿no? Ahora, como vuelvo a repetir, o sea, esto normalmente se da en las bilaterales, ¿no? No existe, por ejemplo, como protocolo acá al menos, que tú hagas un descarte incluso bioquímico de ciertas enfermedades que también son muy comunes, la galactosemia, la hiperglicemia. Bueno, de entrada no se hace, pero se manda después. Sí. Y ya cuando... La parte particular. Exacto. Porque... Y a veces, incluso cuando llegan a los niños al oftalmólogo general, nosotros como oftalmólogos incluso generales tenemos la obligación de hacer dilatación de los ojitos de los niños y poder evaluarlos. O sea, hay que dilatarlos para poder darnos cuenta, porque existen cataratas metabólicas o que están en relación con incluso madres que han sido consumidoras de corticoides por A o B o C motivo, que hacen cataratas posteriores, que es más difícil, a pesar de que tú puedas lograr ver un reflejo rojo presente. Eso no te garantiza de que ese niño no pueda tener una catarata posterior y que pueda estar causándole una ambliopía que ya se está estableciéndose y que va a ser mucho más difícil después sacarla, ¿no? Por eso es importante que el padre sea consciente de la importancia de la dilatación, así sea mensual. Dentro de los primeros 4 meses, querido Leslie, es importante hacerle esos controles. Una vez que ya tienes una retina madura, por ejemplo, en los niños, ya los vas soltando, ¿no? Y en ese lapso pueden ir apareciendo las cataratas corticales en los niños, ¿no? Entonces, no es un tema de decir, ya no tiene nada, el reflejo rojo, ya está, chao. No, ahí es importante también el trabajo, exacto, que tenemos, gracias a Dios, tenemos la suerte de trabajar con pediatras que son un poco más acuciosos con ese tema y valoran la parte visual del niño, ¿no? Claro. Entonces, podríamos decirles a las mamás que han tenido una catarata congénita, a mamás que tienen enfermedades durante el embarazo como la rubiola,
mamás que tienen enfermedades, por ejemplo, reumatológicas que usan corticoterapia, ¿no? Lupus, AR, esclerodermia y todas las que van dentro de este grupo. Enfermedades con el calcio, niños que hipocalcemia también provocan estas cosas, ¿no? Entonces quizás podríamos dar como mensaje que cualquier mamá que tenga cualquier enfermedad o alteración en cualquier área, su hijo necesita de todas maneras, idealmente, una evaluación oftalmológica al nacimiento. Como un profesor conocido, como decían, ¿no? Desde el saque, del saque. Del saque. Esas épocas del saque ya tenemos las cosas y queda grabado como piedra. No, en piedra. Sí. Queda grabado en piedra. Ay. Bueno, Manuel, te agradezco tu visita. ¿Algo más que quieras agregar, por favor? No, muchísimas gracias, Leslie. Para mí es un orgullo y una alegría poder visitar nuevamente las instalaciones de la universidad. Son hermosos recuerdos que uno tiene de esta casa de estudios tan hermosa. Y nada, decirle a toda tu teleaudiencia que puede tener la oportunidad de poder verte no solamente o en televisión o en los podcasts, que ahora son más frecuentes, la importancia que a ver, nosotros como oftalmólogos tenemos algo que yo siempre se los digo a los papás. Nosotros podemos estar un ratito en la consulta con los niños, pero acá el gran trabajo lo hacen los padres. Son nuestros más grandes aliados. Son ellos los que están 24 horas al día con los niños. Claro. Entonces, ellos pueden elegir el médico que se acomode a su gusto. No necesariamente el mejor a ellos les va a calzar bien, pero sí tiene que ser un médico muy juicioso y que se acomode que pueda tener la confianza con los padres. Son ellos los que realmente es nuestra mejor arma, digamos así, para poder descartar este tipo de problemas. Tratar de no desesperarse y tener confianza también en su médico para poder llegar a un mejor tratamiento de manera conjunta. Que es la idea. Que es la idea. Gracias, Manuelito. Un gusto tenerte acá. Igualmente. Gracias, Leslie. Bien. Ya saben, siempre la información correcta y adecuada nos va a llevar a tener una salud adecuada y mucho mejor. Por eso, las mamás que tengan alguna enfermedad durante el embarazo, mamás que tengan alguna enfermedad cualquiera, por favor lleven a su niño tempranamente al oftalmólogo para que le den una revisada, porque siempre no está de más, como lo ha dicho el doctor Manuel Prevost. Ya sabemos que los niños también pueden tener alteraciones oftalmológicas, así que se revisa, no hay nada, seguimos adelante. Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles. Adiós.